y le dice que no se mezclen, escuche, creo que esto lo recuerde, que no se mezclen con esos pueblos y que no adoren a otros dioses. Ahí les recuerda que Dios peleará por ellos, porque tienen que seguir limpiando la tierra, sacando los enemigos de esa tierra, y dice que si la letra D, si os apartáis, os unís, o se mezclan con esos pueblos, ¿en qué? En matrimonio, las naciones serán por lazo. O sea, esas naciones que ustedes tienen que sacar de la tierra, si ustedes no hacen la voluntad, esas naciones le van a hacer lazo. ¿Qué significa? Le van a hacer tropiezo, le van a hacer azote, le van a hacer espina, hasta que perezcan. Usted dirá, no, explíqueme eso, pastor. ¿Qué significa? Cuando yo acepto a alguien, y yo en vez de sacar a los enemigos, yo lo acepto, una de las cosas que ocurre muchas veces, que uno va adquiriendo la forma de vivir de las personas. Y recuerde que estos pueblos no son cristianos, no son pueblo de Dios, sino que son pueblos idolátricos, que tienen sus costumbres. Entonces, si ellos se mezclan con ellos, algo también súper importante, que sería bueno que lo anotara, para el pueblo de Israel era súper importante no mezclarse con los pueblos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque a través de ellos podría venir el Mesías. ¿Ya? Ellos, por eso no debían mezclarse, porque ellos sabían que en algún momento podía venir el Mesías, y ese Mesías viene del pueblo de Dios. Si nos fuéramos al Nuevo Testamento, tanto María como José vienen de una cronología del pueblo de Dios. En cambio, si yo me mezclo, ya en mi familia, por lo menos, por mi lado, no vendría el Mesías. Por eso es tan importante para el pueblo y para Dios que se mantengan no en mezcla, sino que sean como el mismo pueblo de Dios. ¿Ya? Y le dice que todo lo que Dios les prometió, Dios lo hizo. Dios les dijo que lo iba a multiplicar. Recuerden, cuando ella entra en Egipto son 70 personas. Cuando salen de Egipto son miles. Y salen llenos de dinero. Y Dios los multiplica en el desierto, se multiplican. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer lo hizo. Los instala en la tierra prometida, en una tierra que no fluye leche y miel. Pero también otra vez les vuelve Moisés a recalcar. Por un lado les muestra las maravillas de Dios, pero cada vez que mostraba una maravilla, les volvía a recordar. Pero si no haces conforme a lo que Dios, todas esas palabras buenas que Dios prometió en ti, se van a transformar en malas. ¿Ya? Algo interesante, hago un paréntesis. De repente alguien dice, Dios, y esto es mi interpretación, es una interpretación, a veces decimos, Dios nos maldice, porque Dios nos dice que nos va a ir mal. No, Dios no nos maldice. Lo que Dios sabe son que nuestros hechos, si no buscamos de Dios, si no estamos cerca de Dios y nos apartamos de Él, las consecuencias son fatales. Por lo tanto, no es que Dios nos maldiga de alguna manera de decirlo, sino que es como cuando usted le dice a su hijo, hijo, no meta la mano en la cocina porque se va a quemar. No meta la mano en la cocina porque usted se va a quemar. Y usted lo está maldiciendo, no, usted le está diciendo que si mete la mano en la cocina y la cocina está prendida, se va a quemar su mano. Y él mete la mano igual, aún en esa alerta que usted le da, y él mete la mano y se va a quemar. La pregunta, el hijo dice, mamá, por tu culpa, porque me maldijiste, me quemé. No, es porque usted le está previniendo que si no hace la voluntad que usted está diciendo que no se queme, no meta la mano, él se va a quemar. A eso se refiere. Muchas veces pensamos que Dios nos maldice, pero no. Ahora, Dios lo muestra como maldición. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Dios, Dios me va a bendecir. Si no estoy en Dios, voy a ser maldecido. O sea, me va a ir mal. ¿Ya? Vamos a la otra página. Les vuelvo a recordar el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Cómo Dios los sacó, y le vuelvo a hablar todo lo de Egipto. Les habla de lo que pasó con Balac, con Balán, lo de Jericó, cómo Dios destruye Jericó y ellos lo conquistaron. Y les vuelve otra vez, cada vez que dice algo bueno, les vuelve a decir, servir con integridad. Y aquí yo lo quise poner en rojo,
quitad de entre vosotros los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto. Tengo una pregunta y quiero que me respondan. ¿Por qué Josué habrá dicho eso? ¿Por qué cree usted que Josué dijo, quitad de entre vosotros los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto? ¿Por qué lo habrá dicho Josué al pueblo? Porque había idolatría. Porque había idolatría. Mire, con todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel en el desierto, al sacarlos de Egipto, en el desierto, el maná, las codornices, el agua de la roca, cómo cambió el agua amarga en agua que se podía tomar, y todas las cosas que Dios hizo, aún así, el pueblo de Israel tenía otros dioses. Amén. En medio del campamento. ¿Ah? Aún tenía dioses. Y él está diciendo, mire, los dioses que les dejó los papitos, sáquenlo ustedes. O sea que está diciendo que aún los hijos tienen esos dioses. ¿Me entienden? Y dice, quitad de entre vosotros. ¿Qué le está diciendo? A ustedes. Mire, antes que yo muera les quiero decir, quiten esos dioses que todavía tienen ustedes, vuestros padres. Es como, oh, yo me quedé con el gatito que me regaló mi papá, me quedé con esto. O sea, los hijos todavía tenían esos dioses. Algunos, no todos, pero en general había muchos que tenían esos dioses. Y por un lado sirven a Dios, pero también tienen esos dioses que también les sirven. Y es fuerte porque Dios hizo maravillas, pero aún así ellos tienen sus dioses. ¿Ah? Y entonces le está diciendo a ellos, a esta nueva generación que va a entrar a esta tierra, que va a habitar en esta tierra prometida, que debe botar, quitar todos esos dioses que aún ellos tienen. Pero él dice algo que es una frase muy conocida, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con casa, yo y mi casa? ¿A qué se refiere con casa, Josué? Su familia. ¿Y sale que Josué tenía familia? La tribu. Es la tribu. No se sabe si realmente Josué tenía familia, no se sabe. Ya, muchos dicen que no. Ya, que como era un hombre de combate y tenía que estar en constante lucha, es como aquel guerrero que prefiere no casarse y dedicarse a lo que significa un poco a esto de conquistar la tierra. Pero cuando hace mención a yo y mi casa, esa casa se refiere a su tribu, a donde él pertenecía. Yo y mi tribu serviremos a Jehová. ¿Por qué dice yo? Porque él como líder, él no solo era líder, recuerde que no solo era líder del pueblo de Israel, también de su tribu. ¿Ya? Y a eso hacer un poco referencia. No, vuelvo a decir, no dice que haya tenido familia, pero hay muchos que dan a entender que Josué no se casó, se dedicó 100% a lo que era la conquista de esta nueva tierra. Y respondió el pueblo. Recuerde, Josué le da mucha advertencia al pueblo de Israel y el pueblo responde, nunca acontezca que dejemos a Jehová. Él nos sacó, Él nos hizo, Él ha hecho las grandes señales, nos ha guardado, Él arrojó a los pueblos y serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mire qué lindo cómo habla el pueblo. Hermoso, ¿ah? Hermoso el pueblo, ahí responde, no, nosotros nunca vamos a dejar a Dios. Él hizo grandes señales, Él nos guardó, Él arrojó a todos los pueblos, solo a Él le serviremos. ¿Ah? En el otro punto, el 6, dice, y vuelve a decir Josué, si no lo hacen, Él se volverá y os hará mal. Y el pueblo dijo, aquí, cuando yo interactúo, cuando veo que Dios está hablando, porque Dios está hablando a través de Josué, y el pueblo está respondiendo, ¿qué se está haciendo ahí? Se está haciendo como un tipo de contrato, como un pacto. Se está haciendo un pacto ahí. Dios está hablando a través de Josué y el pueblo está respondiendo, no, a Jehová serviremos. Y vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová. Josué les dice, ustedes eligieron a Jehová. Yo no les puse la pistola de la espalda. Ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, nosotros también vamos a servir a Jehová. Entonces él dice, ustedes mismos serán testigos que han elegido a Jehová.
Y el punto 7, y a su voz, y el pueblo empieza a decir, a su voz obedeceremos, y Josué hizo pacto y les dio estatutos y leyes, y se fue cada uno a su posesión. ¿A dónde se fue? A su tierra, a lo que Dios le había dado. Y termino el punto número 8 diciendo, y sirvieron a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras de Jehová. Esto es importante. El pueblo, ¿cuándo se permaneció sirviendo a Dios? Mientras estaba Josué. A veces ocurre, si lo tomamos del contexto actual, hay muchas familias donde la madre y el padre son cristianos, y mientras los padres servían al Señor o estaban vivos, servían al Señor, ahí los hijos, con una y muchas cosas, trataban de servir al Señor. Pero cuando ya los padres no están, muchos se apartan de la religión de los padres. ¿Ya? Aquí están diciendo, sirvieron a Jehová todo el tiempo, ¿de qué? De Josué. Josué se va, pero aún hay un grupito de ancianos que todavía están de la primera generación y dicen, y ellos también sirvieron a Jehová mientras ellos estuvieron vivos, pero hubo un momento que ya no estaban ellos. Por lo tanto, todo lo que estaban recibiendo o estaba siendo traspasado, ya no era, de alguna manera de decirlo, ya no era de palabras directas de aquel que lo vivió, sino que son palabras que me contaron. No sé, un ejemplo, mi mamá es la cristiana y yo soy el cristiano, entonces mi mamá cuenta milagros y le puede contar los milagros a Tamara, a Daniel y a Génesis, a la tercera generación, y le van a creer porque es la abuela. Pero si mañana no estuviera la abuela, los hijos de la Tamara, los hijos de Daniel o de la Génesis, pueden pensar que lo que están contando son solamente historias, son solamente fábulas, porque ya no está la protagonista. Y es un poco lo mismo que ocurre acá con respecto a Josué. Sirven a Dios mientras Josué está vivo. Se va Josué, sirven a Dios mientras todavía quedan ancianos de la primera generación. Pueden decir realmente que lo que se está hablando realmente sucedió. ¿Cómo lo puedo poner acá arriba? De verdad que no sé cómo. ¿Ya? Ahí está mejor. Y este es un famoso mapa. Está dividido en dos partes. Nos muestra un lado los territorios de Canaán. Así quedó distribuido ¿ven el cursor del computador? ¿Lo ven? Yo no. ¿Ya? Chiquitito. El mapa que está al lado izquierdo muestra cómo quedó distribuido las 12 tribus de Israel. Ya, no son 12, fueron 13 en total. Recuerde que José obtiene una doble heredad. ¿Ya? Y ahí el mapa nos muestra cómo quedó la tribu de Simeón, la tribu de Judá, la de Dan, Efraín. Manasés se dividió en dos partes. Manasés y Efraín son hijos de José y ellos reciben una doble heredad. Uno están a un lado del Jordán y el otro están al otro lado del Jordán. ¿Se acuerda lo que le hablé al principio? Donde estamos hablando del mapa del lado izquierdo de mi pantalla. Está Rubén, Gad y Manasés. Ellos fueron los que ayudaron a sus hermanos a instalarse. Una vez que se instalaron, vuelven a su tierra. ¿Ya? Si alguien tiene una duda, puede hacerla. ¿Ya? Puede preguntar, no se complique en preguntar. Entonces, el primer mapa nos muestra cómo quedó distribuido el territorio, las 12 tribus de Israel, o 13, contando en este caso a los dos hijos de José. ¿Ya? Y el mapa del lado derecho de mi pantalla muestra el mapa en los días de los jueces. ¿Alguien nota una diferencia? Sé que usamos lente y no podemos ver, quizás después lo voy a ver, pero hay una diferencia entre el primer mapa y el segundo mapa. Puede agrandar la pantalla usted ahí en su celular, pero hay una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Madianitas en el lado izquierdo. ¿Ah? Aparecen los madianitas. Ya. Sí. Esa es una de las cosas que se puede ver. Ya, sí.
pero con respecto a la distribución, de las tierras, de las tribus, hay una diferencia. Yo les voy a mandar esto y el que me lo descubre se gana un chocolate para la próxima clase. Pero hay una diferencia, es muy mínima. ¿Han escuchado usted el término en el Antiguo Testamento cuando dice, y Dios bendijo desde Edom, desde Dan hasta Berseba? ¿Han escuchado ese término? ¿Y Dios llamó al pueblo desde Dan hasta Berseba? ¿Han escuchado ese término? Sí. ¿Ya? En la Biblia, cuando se refiere como que abarca todo el pueblo de Israel, Dios dice desde Dan hasta Berseba. Si usted lee la Biblia va a encontrar muchas veces ese término. Y ese término tiene una característica, se la voy a explicar la próxima semana porque quiero que lo descubra usted. ¿Por qué Dios dice desde Dan hasta Berseba? Y abarca todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es para que vean, lo pueden ver. Aquí empezamos con jueces. Recuerde, en jueces quedamos con un pleito, casi pelear los hermanos por el altar que están edificando. Por otro lado, Josué les recuerda las maravillas que hizo Dios, pero les dice, cuidado con, hasta el día de hoy Dios ha sido bueno, hay tierra que hay que conquistar, la tierra ya está poseída por nosotros, pero hay tierra que tenemos que conquistar todavía, hay naciones que tenemos que echar de la tierra prometida, y si ustedes permanecen fieles al Señor, Dios los va a bendecir, y uno va a vencer a miles, porque Jehová está con ustedes. Pero si ustedes no obedecen, vendrán palabras de mal sobre ustedes. ¿Y cómo terminó el pueblo de Israel diciendo? Sí, Señor, serviremos a Jehová, no iremos a otros dioses, solo a Él serviremos, Él es nuestro Dios. Recuerde eso. Y empezamos con jueces. Entramos a jueces. El libro se llama Jueces. Vamos a hoy a hacer un contexto más estructural del libro antes de comenzar en sí el libro. El libro se llama Jueces, pero se llama Jueces. Recuerden que el Nuevo Testamento fue traducido fue traducido por la Septuaginta, los libros del Antiguo Testamento no tienen títulos. Y la Septuaginta le fue colocando títulos. ¿Recuerden cuál es la Septuaginta? Es la transformación de la Biblia aramea y parte de hebrea y arameo al griego. Entonces, el libro se llama Jueces porque la Septuaginta le puso jueces, porque hablaba de estos hombres que estaban libertando al pueblo de Israel. Pero para algunos no tendría que llamarse jueces. ¿Por qué? Porque jueces significa alguien que juzga. ¿Ya? Y acá estos jueces, y aquí en esta historia de este libro, Jueces, no hay jueces, hay más libertadores o caudillos. ¿Ya? Entonces, para muchos está mal usado el término jueces. Lo único que podrían ser de alguna manera jueces, de alguna manera, se habla de Josué. Josué no solo conquistó, sino también que dice que él guió al pueblo, enseñó al pueblo, el pueblo le venía a consultar. Y el otro personaje es Samuel. Samuel no solamente fue un profeta, sino también fue un juez. El pueblo venía a consultarle las cosas de Dios a Samuel. Entonces, para muchos, los que realmente eran jueces eran Josué y Samuel, pero no así los que salen acá, los demás serían caudillos. Dios los usa para algo específico. Gedeón, es un poquito más larga la historia de Gedeón, porque hay una parte también que el pueblo le consulta a Gedeón, pero más que eso, los demás, todos fueron libertadores. Entonces, para muchos, en vez de llamarse jueces, tendría que llamarse libertadores o caudillos. No me hagáis así. ¿Ya? Recuerden un poco, estos jueces fueron escogidos para librar a su pueblo. ¿De qué iban a librar a su pueblo? Aquí quiero ver los que han podido estudiar o leído alguna vez el libro de Jueces. ¿De qué tenían que librarlo? De la esclavitud.
¿De cuál habían esclavitud? sido conquistados De las naciones por extranjeras. los reyes. Ya, esclavitud, pues si ellos están en la tierra prometida, y está bien lo que dice la María, pero ¿por qué esclavos si están en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel? Porque volvieron a esclavizarlos, a conquistarlos, las tribus que quedaron. Exacto. Vamos a ir metiéndonos un poco ahí cada vez en el libro. Eran investidos por el Espíritu para cumplir una misión. ¿Cuál era su misión? Libertarlos. Algo interesante acá. ¿Qué significa investidos por el Espíritu Santo? No es el único personaje que se habla que el Espíritu de Dios estaba en él, era Samuel. Los demás, venía el Espíritu de Dios, libertaba al pueblo y el Espíritu de Dios se iba. No era como los tiempos de Jesús en Pentecostés, que el Espíritu de Dios está en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios bajaba para una misión específica y después se iba. ¿Ya? Por eso se llama investido. Es como que me pongo la chaqueta, venzo a mis enemigos y me saco la chaqueta y ya cumplí mi misión. ¿Me entiendes? El único personaje que se habla en este contexto de que estamos hablando de jueces es Samuel. Samuel era lleno del Espíritu de Dios. Permanente. Los demás iba y venía. Eran de diferentes estratos sociales. Estos libertadores, algunos eran soldados, otros eran gente que trabajaba en la agricultura, unos eran más ricos que otros, o sea, eran de diferentes estratos sociales. Y cuando hablamos de diferentes estratos sociales, también estamos hablando de culturas o de formas de vivir muy distintas. Y cuando hablamos de formas de vivir, también formas de entender a Dios distintas. ¿Ya? Eran libertadores más que gobernadores. ¿Ya? Libertaban más que gobernar. Vuelvo así, no eran jueces, eran libertadores. Sus credenciales no eran milagros, sino victorias. ¿Por qué el pueblo lo seguía? Porque Dios derramaba su espíritu sobre estas personas hacían victorias, lograban que el pueblo se fuera del enemigo y después seguían viendo sus vidas. ¿Cuál era su credencial? No eran milagros, eran sus victorias. ¿Ya? ¿Se acuerda que hay un juez que Dios le dice varón esforzado y valiente? Entonces, cada juez que Dios tomó, la credencial de que eran jueces fue las victorias que Dios hizo a través de ellos. Tenían muchos defectos morales, pero tenían valentía, tenían fe. ¿Ya? Sus triunfos no alcanzaban a todas las tribus, excepto Elí y Samuel. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los jueces son de diferentes tribus que Dios levanta. ¿Ya? Y como lo levanta de diferentes tribus, no necesariamente era para salvar esa tribu donde ellos pertenecían. De repente tenían que ir a salvar la tribu de su hermano. No necesariamente era la tribu donde ellos pertenecían. ¿Ya? De repente Dios los tomaba y los mandaba. ¿Qué pasó? Y los tomaba, pero era para ayudar a otras tribus. ¿Ya? Seguimos con la otra. Autor y fecha. Se dice, según la tradición judía, que este libro fue escrito por Samuel. ¿Ya? Pero a través de una transmisión oral. Recuerde que el Antiguo Testamento más adelante se fue escribiendo, pero al principio en los judíos se transmite oralmente, en forma oral. Entonces, para muchos judíos, por mucha tradición, fue Samuel quien lo escribió antes de la toma de Jerusalén. Algo interesante, en el mapa anterior que vimos, ¿sale Jerusalén? ¿Sí o no? ¿Sale o no sale? No sale. ¿Por qué no sale? Porque Jerusalén recién fue conquistada en el tiempo de David. Pero antiguamente estaba habitada por los jebuseos. Cuando David fue rey, ni siquiera Saúl lo pudo hacer,
sino que cuando David fue rey, él ahí pudo vencer a los jebuseos y tomar la tierra, en este caso la ciudad de Jerusalén, y pasar a ser Jerusalén como la ciudad santa. ¿Ya? Otros dicen también que estos escritos fueron durante Saúl y comienzo de David, como que comenzó en el tiempo de Saúl, por el mismo Samuel, y terminó, y al final de Saúl y comienzo de David empezaron. Y todos fueron probablemente fuentes escritas, pequeñas historias, pero sobre todo uso oral. El fondo histórico, de ahí quiero hacer la pregunta, ¿qué es para usted Jueces? Los que han podido leer Jueces, ¿cómo piensan que es la historia de Jueces? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es de triunfos? ¿De conquistas? ¿De derrotas? ¿De qué? ¿Es buena o mala la historia de Jueces? Hay que se tiene que desmutear para dar su opinión. De fracaso, pastor. Es más de fracaso. ¿Por qué dice usted que es de fracaso? A ver. Porque ellos no conquistaron lo que el Señor le había dicho, pues a la de otras tribus. Exacto. Exacto. Muy bien, hermana Irene, para muchos, el fondo histórico, este es un libro de constante derrota, de principio hasta fin. Una, porque no conquistaron lo que tenían que conquistar. Por otro lado, se desviaron del Señor, se olvidaron de Dios. Recuerde lo que vimos al principio en Josué. No, nosotros vamos a servir a Dios, solo a Dios. Él nos sacó de Egipto, Él nos metió acá. No. Pero es de constante derrota. ¿Por qué? Porque muestra la decadencia del pueblo de Israel después de Josué. El pueblo va decayendo. ¿Y de qué manera se ve enfocada? Que el primer juez, al último juez, cada vez el juez que había era peor que el primero. Por lo tanto, el primer juez que sale en la Biblia es Otoniel. Y Otoniel se podría decir que era lo bonito, lo mejorcito. Pero ¿recuerdan cómo termina Jueces? Con Sansón. ¿Y cómo fue Sansón? Desobediente también, pues. Fue desobediente, tenía sus asuntos sexuales ahí, sus desenfrenos sexuales, terminó ciego, hizo tontera, hizo locura. Entonces, ¿de qué manera se muestra también que hay una decadencia? Porque por un lado el pueblo de Israel no sirvió a Dios, no conquistó lo que tenía que conquistar, no sirvió a Dios como debía servirle, no buscó a Dios como debía buscarle, se fue contra la idolatría, hizo cosas malas, y finalmente también se ve las características de los jueces, desde el primer juez hasta el último juez, se ve una decadencia de hombres de fe. El Otoniel no es ni comparado con un Gedeón. Entre medio tenemos un Jefté que por ahí también se mete las patas de alguna manera. O sea, la decadencia también de los jueces es notoria. ¿Y eso qué implica? Cuando yo veo que los jueces también van decayendo, es porque a medida que iba pasando el tiempo, el pueblo de Dios no buscaba de Dios. No buscaba a Dios. Y como no le buscaba, eran peorcitos. ¿Ya? Algo también súper fuerte del libro de Jueces es que no había una autoridad centrada. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y eso lo vamos a leer en el relato de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando muere Josué, todos quieren ser, ¿y a quién seguimos? ¿Y a quién servimos? ¿Y quién va adelante? Y ahí empieza a haber un desorden. Cada uno empieza a hacer lo que bien le parece. Hay anarquía, hay violencia, hay división entre las tribus. Los hebreos, ¿qué fue lo que Dios les dijo en Josué? Que no debían unirse ni mezclarse con las demás naciones, ni casarse. Y ya en Jueces, ya en el principio, estamos viendo hebreos que se casan con cananeas
y cuando yo me caso con alguien que no es del pacto, recuerde, era importante mantener la integridad del pueblo, porque a través del pueblo podía venir el Mesías. No sabían de qué tribu y de qué familia y de qué mujer y qué de hombre podría entrar el Mesías prometido. Entonces, los hebreos se empiezan a casar con Cananea, adquieren sus costumbres. Yo me caso, pero también acepto sus dioses. El culto a Jehová se mezcla con ritos paganos. La situación social, ausencia de paz. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, si ustedes me buscan, yo estaré con ustedes y ustedes vencerán a miles. Pero si yo no estoy con ustedes, si ustedes se aparten, si ustedes se desvían, si ustedes me olvidan, va a haber guerra. Va a haber guerra. Aquí en lo anterior lo vimos. Esfuércense en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés. No mezclense, no adoren a otros dioses. No unáis en matrimonio. ¿Ya? Dios se los dijo. ¿Qué es lo primero que hacen? Situación social, ausencia de paz, inseguridad, pobreza. ¿Por qué? Porque cada nación que llegaba a conquistarlos, que atacaba una tribu, los desposeía, se llevaba todo. Claro. ¿Se acuerdan que hay un juez que está ahí escondido, que salían en la noche a recoger el trigo, todo, y lo guardaban en cuevas, porque venían los del pueblo enemigo y se lo venían a quitar? Entonces, había ausencia de paz, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, había inseguridad, pobreza, porque le estaban quitando todo. Recuerden, es la tierra que fluye leche y miel. Pero una cosa importante, para mantener esa leche y miel, yo tengo que estar en el pacto, estar con Dios. Y estaban en constante despojamiento, constantemente le robaban, constantemente le quitaban sus cosas. Tengo una pregunta, ¿Dios es malo? No. Dios es justo. ¿Por qué ocurrió todas estas cosas? Por desobediencia. Por desobediencia. Nosotros no opinamos nada. Y recuerden que en Josué Dios les dice, ustedes son testigos de este pacto. Ustedes dijeron que querían servir a Dios. ¿Ya? En la narración de Jueces hay un patrón. Ya lo voy a mostrar en dibujo, pero también escrituralmente lo voy a mostrar. 1. Los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Dios. Algo interesante, no dice en qué pecaron. No habla a los hijos de Israel pecaron en esto, sino que dice, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero a medida que vamos leyendo Jueces nos podemos dar cuenta cuáles son las cosas que nos hacen hacer lo malo ante los ojos de Dios. Si tuviéramos que definirlo ahora, hoy día, ¿qué hacen lo malo ante los ojos del Señor? ¿Qué es para nosotros hacer lo malo ante los ojos del Señor? Algo grave. Ir en contra de sus mandamientos. ¿Cómo? Ir en contra de sus mandamientos. Ir en contra de sus mandamientos. ¿Qué más podría hacer? Por las idolatrías que ellos hacían. La idolatría. ¿Qué significa cuando yo voy a otros dioses? ¿Qué significa? ¿Que lo dejo a él? Idolatría. Que lo dejo a él. A Dios. Me alejo de Dios. Cuando yo cojo otro, estoy desechando al otro. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que no se puede servir a dos señores? Sí. Entonces, los hijos de Israel hacen lo malo delante de Dios. Es tan malo lo que hace que Dios los castiga. Entonces, este es el patrón que habla Jueces. Primero, los hijos hacen lo malo ante los ojos de Dios. La naturaleza de la maldad no es mencionada, pero su pecado provoca la ira de Dios y tiene como resultado la opresión en las manos de una nación extranjera. Dios los castiga trayendo una nación extranjera para castigarlos. Tengo una pregunta. ¿Los hijos hacen lo malo ante los ojos del Señor y se dan cuenta al tiro que están haciendo lo malo? Sí, pues, sí, porque tenían las leyes, pues. No, pero una cosa es tenerla y otra cosa es reaccionar. ¿El pueblo de Israel reaccionaba al tiro? No.
usted cuando miente, está No lo mintiendo, razonaba. No escucho. abrió su boca y está como mintiendo. Tú tienes el micrófono abierto. Cuando usted miente, usted al tiro dice, estoy mintiendo, o se da cuenta después. Después, Ya, pero aquí, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué quiero explicar con esto? Por favor, traten ahí de mutearse algunos, que se escucha ruido. Es que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel era que, aparte de hacer lo malo ante los ojos de Dios, ellos cohabitaban con el pecado, no se daban cuenta al tiro. Ellos pecaban y pecaban y pecaban, y recuerde, Dios tiene paciencia, es grande en misericordia. Acabo de hacer recién grande en misericordia. Entonces, ¿qué pasa cuando algo que ¿se acuerda lo que hablamos en la reunión anterior, en el culto, cuando hablamos que muchas veces la primera generación sabe que peca, pero la segunda y tercera lo toma como un estilo de vida, cohabita con el pecado? Entonces, la naturaleza de la verdad, por cierto, no lo menciona, pero sí algo que me da a entender que ellos se demoran en reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque Dios los castiga. O sea, yo reconozco mi pecado cuando me castigan, pero nosotros tendríamos que reconocer nuestro pecado cuando Dios nos castiga o antes que nos castiga. Está muteada, la que quiera conversar, por favor, pinche, que tengo que de repente mutearlos porque suena mucho ruido. antes que nos castigue por reaccionar. Exacto. Entonces, si el pueblo de Israel era castigado, ¿qué significa? Que se demoraba en reconocer Demasiado. su pecado, convivía con el pecado. Y esto es súper complejo aún en nuestros días. Cristianos que conviven con el pecado. Hay Amén. muchos. No, si no es un pecado chiquitito. Entonces Dios tiene que castigarnos para reconocer que hemos pecado. Entonces, dice que Dios los castiga. ¿Cómo los castiga? Mandando a una nación extranjera. Durante su opresión, mientras están siendo castigados, ¡ay! Ahí reconocen, Señor, perdóname, perdona, y claman al Señor. Entonces, ¿qué quiero enseñar acá? Ellos se demoran en clamar a Dios, porque están abrazando el pecado, les gusta el pecado, conviven con el pecado, lo sientan a la mesa el pecado. Entonces, ellos conviven. Entonces, después de cuando empieza el castigo y sienten, al principio el castigo no duele, nada, si, aquí yo realmente castigo a alguien, nada, si, que un día que estés sin celular, pero una semana, o 2 semanas, o te quito la tele, o no puedes salir con tus amigos, cuando el castigo se hace más largo, ahí, ya me voy a portar mejor. Es lo mismo que ocurre acá. Cuando están siendo oprimidos después de un tiempo de opresión, porque al principio no les duele, claman a Dios. Y aquí dice que el Señor escucha su clamor y les levanta un libertador, uno de los jueces. El libertador es escogido, Dios lo escoge, lo llena de su espíritu y los liberta. Algo lindo acá que veía también. Recuerde, el pueblo de Israel se demora en reconocer su pecado, pero yo veo a un Dios que está de inmediato, escucha el clamor y de inmediato le responde. No sé si lo ve usted, pero yo lo veo y lo vamos a ver en el relato. Ellos se demoran en reconocer su pecado, pero Dios no se demora en escuchar su clamor y libertarles. Y lo vamos a ver en el relato. ¿Marilene? No, nada. Ya. En responderle le iba a decir, Dios no se demora. Dios no se demora. Eso es hermoso. Casi siempre y aquí también dice que casi siempre se nos reporta que la liberación fue seguida por la sumisión del enemigo. O sea, el enemigo fue echado, fue derrotado, y viene un periodo de paz. ¿Por qué viene un periodo de paz? Porque ellos reconocen que han pecado, ellos reconocen y dicen, ya no me voy a portar más mal, no voy a hacer nada malo,
pero es un periodo y a veces muy corto. Los seres humanos tenemos un problema, somos muy olvidadizos. Entonces, Vemos, Pastor Manuel, dígame. vemos también, voy a apartarme un poquito del tema del jueces, voy a irme más atrás, lo que es cuando el Moisés sacó al pueblo, ¿cierto? Y tú se fue al monte a buscar las leyes de Dios, ¿Sí? ¿cierto? Y ellos vieron el milagro, pero ¿qué hicieron con Aarón? Lo ungieron para hacer una estatua, ¿cierto? Para adorar. ¿Sí? Ahí vemos que fue poco la obediencia que tuvieron con el pueblo, con el Señor, porque desapareció un tiempo, ¿cierto? Moisés a buscar las leyes de Dios, ¿cierto? Para el pueblo, pero ellos ¿qué hicieron en ese momento? Después que vieron milagros de Dios, ¿cierto? Abrió el mar, cruzaron el mar, ¿cierto? Pero el pueblo se lo olvidó en corto tiempo, lo que había hecho el Señor con ellos. Ahí vemos la desobediencia del pueblo que dura muy poco. Exacto. Exacto. Ahora, hay algo interesante, hermano Pedro, que no lo mencioné, que lo vimos en el principio de ¿cómo se llama? Cuando hablábamos de Josué al principio, es que cuando Josué reúne, dice que yo puse todo el pueblo, pero Dios dice, y Josué reunió a los ancianos, los líderes. O sea, de repente, el mismo ejemplo que usted acaba de dar. Una cosa es que pequen los chiquitos, pero otra cosa es que peque aquellos que son responsables de llevar y declarar la grandeza del Señor y no lo hacen. Lo que usted acaba de decir, o sea, por un lado se habla de que Aarón fue presionado para hacer el becerro, pero Aarón era el sacerdote. Entonces, que no lo mencioné, pero cuando yo hablo aquí en las primeras palabras de Josué, en este discurso hacia el pueblo, le estaba diciendo dice, júntenme a los líderes, a los ancianos, a los jefes de las casas paternas, o sea, los que tienen liderazgo. A ustedes les digo, y a todo el pueblo, o sea, primero a ustedes. O sea, mañana y disculpe que use el ejemplo, mañana le voy a hablar a la Tamara, al Daniel y a la Génesis, pero primero a ustedes dos, a Manuel y Luisa. Entonces aquí ocurre esto. El pueblo se desvía, pero también se desvían aquellos que de alguna manera son los que tienen que llevar el pueblo a Dios y Dios al pueblo. Entonces hay un periodo de paz durante el cual el libertador juzga a Israel, después viene, pero una vez que este juez muere, vuelven a pecar. Ese es el padrón. Entonces, ¿cuál es el padrón? Hacen lo malo, están pecando, Dios los castiga porque están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Es tan malo lo que están haciendo que Dios los castiga a través de una nación extranjera. Ellos cuando están siendo castigados y oprimidos, algunos hasta por 18 años, 15 años, 20 años, ellos después de 20 años claman a Dios, 15 años, después de 15 años de opresión, claman a Dios y dicen, Señor, sálvanos. Dios manda un libertador, ese libertador los liberta, trae un tiempo de paz mientras el libertador está vivo, pero una vez que el libertador muere, todo vuelve lo mismo. ¿Ya? Bosquejo, acá hablamos de un bosquejo referente, y lo vamos a ver en los capítulos 17 en adelante. La depravación de Israel. Recuerde, el libro de Jueces es un libro de derrota que va desde un principio más o menos a un final desastroso. No solamente en el ámbito de guerra, de despojo, sino también, recuerde, es el pueblo de Dios, entonces lo vamos a ver desde un punto de vista también espiritual. Los jueces, hay un deterioramiento tanto físico, nacional, pero también espiritual. Y es fuerte. Entonces habla del fracaso de Israel mediante la idolatría. Hay una idolatría personal de las personas, de las tribus. Hay tribus que se vuelven la inmoralidad, tanto personal como también como motivo. O sea, no son solamente las personas, están las tribus pecando, todos están pecando. Hay guerra, empiezan a haber guerra entre los mismos hermanos.
los mismos hermanos, las mismas tribus, ellos, los 12, entre las 13 tribus, por las dos que son de José, están en constante guerra. Y finalmente muestra una depravación de Israel. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. ¿Alguna Pastor, pregunta? es como, Dígame. perdón, es como ahora cuando se pelea una iglesia con otra, una denominación con otra. La pelea de los hermanos. Exacto, exacto. Es como un poco eso. Sí. Algo que nosotros debemos entender, y una de mis pensamientos, que a medida que vamos adquiriendo palabra, tenemos que ser mejores cristianos. No es un asunto solamente de adquirir teología o aprender conocimiento. La palabra de Dios es para ponerla por obra. Ya, préstame el cargador. Si está... Entonces, como dije un poco en la mañana, o sea, y recuerden, algo importante, y yo doy como este ejemplo de niño, el pecadito al principio es chiquitito, pero a medida que voy conviviendo, a medida que voy dejando pasar el tiempo y ando aceptando ciertas cosas, ese pecado se me hace tan grande que me cuesta sacarlo. ¿Ya? Entonces ahora aquí, lo mismo que vimos anteriormente, lo vamos a ver en este dibujo. El tema central de Josué es apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué va la señora? Apartarse de la palabra. ¿Ah? Perdón, como dijo, se mutió. Si la puede activar de nuevo, por favor. Apartarse de la palabra, establecer doctrinas que son diferentes a lo que enseña la palabra. Es la Ya, apostasía. ya, pero Y si tuviéramos que también analizar lo que estar acaba usted de dentro- decir, hermana Georgina, olvidarse la palabra. Entonces, ¿qué es un apóstata? Es Que alguien que estuvo, conoce, que conoce, sí, pero no lo que hace. conoce la palabra, pero después se aparta. Exacto. Una cosa es que Porque las porque dice, naciones estuvieron pecan con o nosotros, alguien... pero no eran de nosotros. Muy bien, hermana Geo, exacto. Eso es súper fuerte. La apostasía son aquellas personas que teniendo conocimiento, este pueblo de Dios tenía el conocimiento, pero no lo hacía. Es como, yo sé que robar es malo, pero igual estiro la mano. Lo hago. Igual lo hago. Entonces, ese pecado es mucho más grave, por eso se habla de apostasía. Porque sabiendo que lo que estoy haciendo es malo y no debo hacerlo, igual lo hago. Y eso tiene un carácter mucho más profundo. Por eso, bueno, tiene cierta, que al que más se le da, más se le exige. A medida que yo voy recibiendo conocimiento de Dios, no solo teológico, sino tiene que ver con respecto a mi vida. Entonces, todo lo que estamos adquiriendo, Dios nos va a pedir cuenta el día de mañana. Entonces, este pueblo Israel es el pueblo de Dios, que recibió los estatutos, los mandamientos, el tabernáculo en el Sinaí. Vieron fuego del cielo, cómo Dios lo sacó, cómo Dios realizó el pacto hecho en Abraham, Isaac y Jacob, y no olvidó ninguna de sus palabras, la cumplió, lo introduce a una tierra que da leche y miel. Sus vestiduras no se envejecieron. Dios les dice, si ustedes siguen mi camino, y Dios, algo importante, Dios les dice lo que, si no lo hacen, ¿qué les va a pasar? O sea, él no le dice solo lo bueno, es como decirle, mira, si tú estás conmigo, te va a ir bien en todo, pero si no estás conmigo, esto te va a pasar. Dios también le advierte, o sea, mañana ellos no pueden decir, a mí nadie me dijo nada. Claro. O de repente la gente que lee el Antiguo Testamento dice, oye, el Dios pa' malo, aquí el Dios es sanguinario, el Dios es malo. Perdón, yo veo a un Dios misericordioso y que constantemente le está diciendo al pueblo de Dios, no se aparten, no se olviden, no vayan entre otros dioses, no se mezclen. Veo a un Dios que está constantemente diciendo, chiquillos, se lo estoy advirtiendo. Y no por un concepto de temor. Es porque si ando en sus caminos, Dios me ha de bendecir. Entonces el tema de jueces son apóstatas, que sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Viene el castigo, Dios los castiga.
¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios, se están apartando de sus leyes, se están apartando. Cuando yo me aparto, cuando me voy, soy idólatra, cuando ¿qué es todo eso? Me estoy alejando de Dios. Una de las cosas que a Dios le duele es cuando el pueblo se aleja. En todos los profetas, tanto profetas mayores como menores, usted va a ver la frase, porque se han apartado de mí. Yo los junté como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes saben, entonces, cuando yo soy apóstata, significa que yo me estoy alejando de Dios y escogiendo otra cosa. No es tan simple. Es como cuando, y si hablamos de pacto, a nosotros nos han enseñado, cuando hablamos de matrimonio, cuando alguien se casa, le está diciendo no a todas las demás y diciéndole sí a la única. Así también al revés. Cuando la mujer se casa, le está diciendo no a todos los hombres y le está diciendo sí a uno solo. Es exactamente lo mismo con Dios. Yo tengo que entender, por eso es un pecado grave, y es un poco esto, que vean la gravedad, una mente la ve por encima, pero el apartarse de Dios significa que has elegido a otro. Entonces viene el castigo. Cuando Dios los castiga, se demoran, vuelvo a decir, hay lugares que pasaron 20 años, fueron 20 años oprimidos y recién se acordaron de clamar a Dios. Dios los castiga, ellos se arrepienten, claman a Dios, Dios levanta un libertador y los libera, el libertador muere y vuelven a ser apóstatas. ¿Alguna pregunta hasta ahí?